Muy bien, entonces, jóvenes, en la clase de biología, pues hemos estado hablando del sistema reproductor, ya empezando con el sistema reproductor femenino. Entonces, pues vamos a empezar a partir del órgano primario que vimos en la semana pasada, que era, por supuesto, que el ovario, ¿verdad? Que son las gónadas femeninas, donde se madura o se genera un óvulo cada mes y el cual pues va a ser expulsado del cuerpo femenino una vez al mes, ¿verdad? Esas son las grandes diferencias entre el sistema reproductor masculino y el femenino. En el femenino estamos hablando de apenas un óvulo cada mes. En cambio, pues en los hombres son hasta millones de espermatozoides diariamente, ¿verdad? Son grandes diferencias. Bueno, ya habíamos platicado de toda esta formación del folículo, cómo se genera ese antro, se llena de líquido, madura el óvulo y es expulsado, ¿verdad? Pero bueno, esto corresponde a lo que se conoce como el ciclo menstrual, que es al mes, ¿verdad? Según el periodo en el que se encuentre o cuán fértil puede ser una mujer, ¿verdad? Cuándo hay más posibilidades de un embarazo y cuándo se supondría que hay menos, ¿verdad? No es que sea imposible. Entonces, después de cada ovulación, ¿verdad? Cuando es expulsado el óvulo, porque se rompe el folículo donde estaba y pues dentro del ovario queda ese cuerpo lúteo, que era el espacio donde antes estaba el óvulo, pues y este finalmente se degenera, allí pues se va concluyendo este ciclo, ¿verdad? Entonces la ovulación suele ocurrir cada 28 días. Esto es un estándar, significa que no todas las personas cumplen con él, pero hay muchas que sí. Hay mujeres que ovulan cada 30 días, hay mujeres que ocurren unos 2 días menos, ¿verdad? Eso puede variar de cada mujer, ¿verdad? No es un estándar en que todas las mujeres del mundo cada 28 días menstruan y siempre el cuerpo de cada persona. Entonces, pues tiene lugar a ese rango de tiempo aproximadamente, pero puede tener lugar con mayor o menor frecuencia dependiendo de cada mujer. Hay quienes pues son bastante regulares, perdón, y pues ya saben, ¿verdad? Que el 5, el 6 de cada mes tienen que estar preparadas. Pero hay otras mujeres que, pues, están a lo incierto, ¿verdad? A veces viene a inicios de mes, otras veces a mediados y otras veces hasta finales. Y bueno, este ciclo puede variar en cada mujer. Además de por procesos hormonales, pues, ahí sí que cada cuerpo es distinto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si hay problemas, que desaparece la menstruación por 3, 4 meses, es necesario ir al médico, ¿verdad? No podemos confiarnos, no, sino que tienen que ir al médico si este proceso pues se da con más irregularidad de la que normalmente tengan, ¿va? Como que no suceda en 3 meses o que dure más de 5 o 8 días, o sea, ya 10 días, 15 días, eso ya ya es un problema de salud. Entonces hay que estar bastante, más que todo las señoritas, ¿verdad? Hay que estar bastante, prestarle bastante atención a esto, ¿verdad? A veces ni anotamos la fecha en el calendario en que se da cada mes, entonces no tenemos un registro. No sabemos si se atrasó, se adelantó, entonces no hay que tener un registro de todo esto. Es por salud y por prevención. Muy bien. Entonces, supuestamente el ciclo es de 28 días. Si ven los días de color rojo en ese círculo, corresponden al periodo de la menstruación. Y se supone que durante la menstruación y los días que están de color verde, pues son días infértiles. Y en los días donde hay un bebecito, pues es cuando hay mayores posibilidades de un embarazo.
Esto es, en las mujeres que son bastante regulares, se puede convertir en un método de planificación familiar, pero no es 100% confiable, hay variaciones. Entonces, pues no es tan recomendable, ¿verdad? Más si la mujer es irregular, esto no se puede tomar como base para decir, bueno, ahorita no me embarazo y quizás sí se da el embarazo. Entonces, por eso les digo, hay que tener control sobre estas fechas y si ve que hay mucho descontrol, pues no utilizarlo como método de planificación. Pero bueno, hay una compañera a la que le estoy va a dar ingreso y no termina de entrar. Ahí está. Ok, entonces es un mito, ¿verdad? Que sea 100% seguro de este método. Realmente no lo es. Pero sí nos ayuda a entender el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Cuándo es más fértil, cuándo hay más probabilidades de un embarazo. Por ejemplo, que una pareja quiera tener hijos, pues puede planificar cómo tenerlos, pues tratando de utilizar este ciclo. Pero bueno, ya vamos a hablar más adelante de las hormonas, así que ahorita pues solamente así superficialmente vimos el ciclo menstrual. Más adelante ya lo vemos con las hormonas que corresponden a cada proceso. Entonces, además de los ovarios, que son las gónadas femeninas, vamos a encontrar todo un sistema de conductos, que son tubos, conexiones entre un órgano u otro, y cuya finalidad pues van a ser darle movilidad a esos óvulos dentro del tracto reproductor femenino. Y pues uno específicamente que va a ser el encargado del alojamiento del bebé en el momento de que haya un embarazo, bueno, del embrión. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en ese sistema de conductos? Así como en el aparato reproductor masculino encontramos el conducto deferente, la uretra y todos esos conductos, pues en el cuerpo de la mujer tiene los propios, ¿verdad? Que van a ser los tubos uterinos, el útero y la vagina, ¿verdad? Que van a formar ese sistema de conductos del tracto reproductor femenino. Acá en la imagen estamos viendo una imagen de, bueno, estamos viendo la mitad del sistema reproductor en un corte, pues, como que nos hubieran cortado a la mitad, pasando por la frente, la nariz, el esternón, ¿verdad? Así de, para tener dos mitades, una derecha y una izquierda. Entonces acá pueden observar la ubicación de los ovarios, es un poquito más arriba de la matriz. Las trompas de falopio, pues saliendo desde ese ovario hacia el útero. Luego, pues hay un ligamento el ligamento ovárico que ayuda a mantenerlo en su posición. Y el útero, que si se dan cuenta, las paredes son bastante gruesas. El fondo del útero es la parte superior. Y luego está el cuerpo, que es toda la del resto de la estructura. Y donde dice cervix, se le conoce también como cuello uterino. Podemos utilizar esos dos nombres, cervix o cuello uterino. Incluso en esa región a veces se da cáncer, ¿verdad? Pero se le llama más cáncer de cervix que de cuello uterino. Si una mujer, es uno de los riesgos, ¿verdad?, que podemos padecer. Por ello, hay un examen que es para prevenir ese tipo de cáncer, al menos para, pues, poderlo encontrar a tiempo, que es el Papá Nicolau. Se supone que todas las mujeres adultas en edad reproductiva o que ya, pues, han iniciado una vida sexual, ¿verdad? Que ya están, también formaron una familia, debieran de realizarse al menos una vez al año un Papá Nicolau, que consiste en la extracción de una pequeña muestra de tejido del cérvix para poder analizar y, pues, descartar que haya cáncer. Entonces, esto es un examen de rutina que tendríamos que hacer las mujeres. Muchas, pues, no van al ginecólogo porque es costoso o porque les da pena, les da vergüenza, pero es necesario, es por salud. Y el Papá Nicolau es uno de los servicios que brindan, por ejemplo, los puestos de salud, donde no nos cobran absolutamente nada.
Si alguien lo quiere realizar con un médico privado porque confía más, pues también se puede hacer, ¿verdad? Solo que ya tiene un costo. Pero es algo que sin falta las mujeres en edad adulta deben realizar una vez al año para descartar el cáncer de cervix, que es uno de los cánceres que más afectan a la mujer en Guatemala y responsable de bastantes muertes también, porque no se detecta a tiempo y pues bueno, ya cuando se detecta es una cosa bastante avanzada. Por ello hay que aplicar la cultura de prevención, ¿verdad? Ir al médico no solo cuando ya nos sentimos moribundos, sino antes para ver que todo esté bien. Al menos con este tipo de exámenes. Así como los hombres tendrían que hacerse su evaluación de próstata seguido, pues al llegar a cierta edad, las mujeres tienen que hacerse un Papa Nicolau frecuentemente para descartar problemas con su matriz. Y bueno, ahí observamos entonces que también está la vagina que conecta el útero hacia el exterior, que en el momento en que se va a dar a luz a un bebé, pues corresponde al canal de parto, ¿verdad? Por ahí es que se expulsa el bebé. Y bueno, hay algunas estructuras externas pertenecientes al sistema reproductor. Y aquí pueden ver ustedes que la vagina es el conducto del sistema reproductor y muy aparte está la uretra, que es el conducto del sistema urinario. Entonces, es una de las grandes diferencias con el sistema reproductor masculino, que la uretra en ese caso sirve para ambos sistemas. En cambio, aquí en el cuerpo de la mujer están diferenciados. La uretra aparte y el canal de parto aparte también. Si va surgiendo alguna duda, la pueden realizar en cualquier momento. Luego vamos a ver a las trompas de falopio, que si se recuerdan, conectan del ovario hacia el útero. Entonces, estas trompas de falopio o trompas uterinas forman la parte inicial del sistema de conductos, es decir, que allí comienza. Reciben el ovocito ovulado, es decir, ese óvulo que ya fue expulsado por un ovario, y proporcionan un lugar en el que puede ocurrir la fertilización. O sea, la fecundación puede ocurrir en una trompa de falopio y el óvulo ya fecundado se mueve a través de la trompa de falopio hasta llegar al útero donde se va a anidar o se va a pegar, se va a implantar. Ahora, hay mujeres que tienen la mala suerte de que se fecunda el óvulo y nunca logra salir de la trompa de falopio, es decir, se anida allí. Y solo quiero que vean en la imagen anterior. Oh, bueno, me pasé hasta acá, pero ahí está bien. Si ustedes observan, las paredes del útero son bastante gruesas y eso le confiere pues la posibilidad de estirarse como un globo. Pero si observan las trompas de falopio son conductos delgados, pequeños y no tienen capacidad de estirarse. Entonces, si un óvulo es fecundado y se queda, se implanta en la trompa de falopio, va a generar mucho dolor a la mujer porque no es un lugar que esté diseñado para eso, para que se estire y lastimosamente se debe extraer, o sea, se debe interrumpir ese embarazo porque es extra o extrauterino, o sea, fuera del útero. Es inviable, no se puede, pone en riesgo la vida de la mamá y la vida bueno, por sí no se formaría la vida del nuevo ser, pues porque no está en el lugar correcto. Entonces, para que realmente el embarazo sea viable, se pueda llevar a cabo y pues solamente haya que hacer sus chequeos y cuidados, ese óvulo, aunque se fertilice en una de las trompas de falopio, tiene que bajar hacia el útero, ¿sí? Esa es la condición que se necesita. Entonces, aunque se fecunden las trompas de falopio, tiene que llegar al útero. Y bueno, cada uno de estos tubos o trompas de falopio mide alrededor de 10 centímetros de longitud, o sea, no es un conducto tan pequeño también, son 10 centímetros, que si lo vemos a escala para un espermatozoide que es diminuto, es como que usted quiera llegar de aquí a Petén a pie. Eso es lo que le toca recorrer a un espermatozoide que realmente quiere encontrar un óvulo. Igual al óvulo, pues le toca
recorrer esos centímetros cuando ya ha sido fecundado hasta llegar al útero, porque tiene que estar allí para que el embarazo sea viable. Entonces, para nosotros 10 centímetros es una nada, pero para hablar de células microscópicas son distancias bastante largas. Entonces, tienen como 10 centímetros de longitud, se extienden desde el ovario para desembocar en la parte superior del útero, ¿sí? Entonces, la vamos a ver acá. Desde el ovario hasta el útero, esas trompas de falopio van a tener 10 centímetros de longitud. Si usted agarra una regla y lo mide, pues va a ver que es una cosa muy pequeña, pero para las células que transitan ahí, que son los óvulos y el espermatozoide, cuando llega en su búsqueda, pues es un espacio enorme. Y bueno, y la matriz se mantiene en su lugar. El útero se mantiene en su lugar porque hay ligamentos, como este que están viendo acá enorme, esa como telita que está a la par, al del lado izquierdo del útero, pues ese se llama ligamento uterosacro, que mantiene unido el sistema reproductor femenino, el útero y todo, hacia el hueso sacro o el hueso de la cadera de la mujer. Bueno, está más o menos unido ahí hacia esa zona pélvica. Y bueno, miren, el lumen se le va a llamar a la cavidad interior del útero. Y sería específicamente en esa zona donde se va a desarrollar el embarazo. La pared del útero, como ustedes pueden observar, es bastante gruesa y se compone de 3 capas: el endometrio, el miometrio y el perimetrio. De esos 3, el endometrio, que es la que queda hacia adentro del útero, es el responsable de la menstruación, porque resulta que cada mes, sin falta, el endometrio genera una capa extra, la hace con sangre, para como que sirva como un colchoncito para el momento en que el bebé pues comience a desarrollarse. Pero como no hay una fecundación, no hay un embarazo, eso que genera el endometrio pues se desprende y es expulsado del cuerpo femenino. También pues tenemos ahí el canal cervical, que es la parte del cuello uterino, que se le conoce como cervix, la vagina, que es el canal de parto, bueno, los ovarios que ya los vieron, que tienen esa forma como de almendras y que dentro de ellos pues se va a generar cada ovocito con lo que ya vimos en las diapositivas anteriores, ¿verdad? Incluso ahí de color amarillo, pues lo que ven es un cuerpo lúteo. O sea que ahí hay un folículo que ya expulsó su óvulo. Cuando hablamos de las trompas de falopio, se le va a tener unas fimbrias que están pues bastante ligadas al ovario, que son las encargadas pues de recoger el óvulo que es expulsado. Infundíbulo se le va a llamar a esa zona ensanchada que tienen al estar conectadas al ovario, y pues luego sale el resto de ese tubo que mide aproximadamente 10 centímetros. Y bueno, como ya les había mencionado, se le llama fundus del útero o fondo a la parte superior, ¿verdad? Que es la parte en sí más, más grande. La parte superior. Permítame, le voy a dar ingreso acá a un compañero. Ahí está. Ok, entonces vamos a encontrar todas estas estructuras dentro del cuerpo de la mujer, ¿verdad? Que forman este sistema, que en sí es un poquito más complejo por el hecho de que va a albergar una vida, va el desarrollo de una vida durante aproximadamente 9 meses, o sea, más de 34 semanas. Ahora, yo no sé si ustedes han escuchado eh, sobre qué ocurre con una mujer o alguna ha tenido la experiencia de ser mamá o con algún familiar cercano que lo sea.
¿qué es lo que hacen cuando ya la mujer dio a luz, está en el hospital y tiene a su bebé? Y hay una acción que es bastante curiosa, que es lo primero que llega la mamá o la abuelita a hacer con esa mujer que acaba de dar a luz. Hay bastantes, algunas que son costumbres por tradición y hay otras pues que tienen un fundamento realmente médico. Pero hay una acción que nomás acaba de tener al bebé y llega ya la mamá y le dice que es para que no se le caiga la vejiga o el útero. A ver, ¿alguna o alguno ha escuchado sobre esto? A ver, piensen, ¿qué es lo primero que hacen con la mujer que acaba de dar a luz? A ver, ¿nadie ha estado cerca de una mujer que acaba de tener un bebé? No sé, una hermana, una tía. ¿Les ponen una manta como faja? No. Exactamente, muy bien, Irma. Lo primero que hacen es ponerle una manta de tela que fresca, no sé qué tipo de tela sea. Yo también, pues cuando tuve a mi bebé, me la colocaron y bueno, ¿verdad? Yo en ese entonces no había estudiado nada de anatomía y todo eso, pero mi mamá lo primero que me dijo fue, hay que fajarte porque se va a caer la matriz. Entonces, ahí va, que uno pues adolorido y todo. Peor cuando es por cesárea y es bastante doloroso, ¿verdad? Yo recuerdo que me fajaron y de ahí dice mi mamá, no, está muy baja y la levanta y uno recién cocido, ¿verdad? Es una cuestión bastante traumática, pero pues es una cuestión que se hace con todas las mujeres que acaba de tener a su bebé y bueno, fajémosla y se le coloca la faja para evitar, pues para ayudar a su cuerpo a regresar estos órganos que imagínense, el útero pasó 9 meses totalmente extendido y bueno, después va a costar un poquito que regrese a su posición, pero sí lo hace. Entonces, pues aquí en Guatemala una de esas tradiciones es llegar y fajar a la mujer, ¿va? Para que los órganos regresen a su posición, para ayudarle en ese proceso. Ahora, pues hay más tradiciones, ¿verdad? Como que la primera comida tiene que ser un caldo de gallina, y yo qué sé, ¿verdad? Otras costumbres. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna de estas costumbres o conoce de ellas. O a ver, o tal vez es más conocido como algo para ayudarla a que genere leche materna, porque para eso también hay tradiciones o secretos, como lo quieran ver. Les dan a que tomen suficiente atol. Muy bien, bastantes atoles, ¿verdad? Que son bebidas calientes, nutritivas y algunas infusiones, ¿verdad? Yo no recuerdo ahorita el nombre de una planta que es bastante amarga y que le hacen un té con eso a uno y se lo tiene que tomar bien caliente y que supuestamente ayuda a que la leche pues empiece a surgir. Alucema creo que se llama. Son costumbres y tradiciones. Realmente la leche materna tiene un origen hormonal, ¿verdad? La activación de la prolactina que se alista ya para la recepción del bebé y poderle surtir pues de su alimento. Pero hay muchas tradiciones y costumbres, pues, que realizamos más que todo por herencia de nuestros, mamás o de nuestras abuelas, ¿verdad? Porque está lo de la lucema, que si la leche, pues, se puede resfriar, dicen, yo realmente nunca entendí eso, pero lo obligan a uno a andar con un gran suéter, un chaleco, con esto y lo otro para que no se resfríe la leche. Entonces, realmente, y creo que para evitar dolores de estómago del bebé. Hay muchas costumbres así, ¿verdad? Pero biológicamente, regresando al punto de vista biológico, el cuerpo de la mujer pues pasa por todos estos procesos
y hace su trabajo porque hay hormonas que le indican qué hacer. La prolactina pues le indica a las glándulas mamarias que ha llegado el momento de producir leche materna. La progesterona, los estrógenos pues mantienen la salud del sistema reproductor femenino. Entonces hay muchos procesos, ¿verdad? Pero todo esto pues lo vamos a ir viendo cuando hablemos del embarazo. Entonces, hablemos de uno de los órganos más importantes. O sea, no es la gónada primaria, no se genera ahí una hormona o los ovarios o los óvulos, pero es importante porque va a ser allí donde se desarrolle una nueva vida. Entonces, el útero está localizado en la pelvis entre la vejiga y el recto. Es un órgano hueco que funciona para recibir, retener y alimentar un óvulo fertilizado, o sea, cuando inicia el embarazo. A ver, esa posición en la que está entre la vejiga y el recto es la responsable que cuando el embarazo esté bastante avanzado, pues la pobre mujer embarazada corre a orinar a cada rato porque la vejiga está siendo presionada. Entonces es normal que una mujer embarazada tome un poquito de agua y al ratito tenga que ir al sanitario. ¿Por qué? Porque su útero está presionando la vejiga. Y bueno, durante todo ese proceso de acomodación, cuando el útero empieza a crecer, incluso hay náuseas porque hasta el estómago es movido de su posición. Pero bueno, esa es la función del útero, ¿verdad? Tener esa vida en su interior y proporcionarle todo lo necesario para su desarrollo. Entonces, en una mujer que nunca haya estado embarazada, obviamente no ha sufrido ningún cambio su útero, tiene la forma y el tamaño de una pera. Solo que como que le colocáramos la región más gordita de la pera arriba y donde está el tallo hacia abajo. Esa forma tiene. Durante la gestación, que es otra forma de llamar al embarazo, el útero aumenta tremendamente de tamaño y puede sentirse con claridad por encima del ombligo, en la última parte del embarazo. O sea, crece tanto que no es obvio, ¿verdad? Ver el estómago de una embarazada, aunque en sí no es el estómago, no es la panza de embarazada, sino es su útero, es el vientre el que se expande porque el útero está ahí dentro, pues dando de sí para que se desarrolle el embrión, el feto y finalmente nazca un bebé. Entonces, para que se mantenga en su lugar, el útero está suspendido en la pelvis por un ligamento ancho y anclado anterior y posteriormente por el ligamento redondo y el útero sacro, respectivamente. O sea, son tres ligamentos los que mantienen al útero en su lugar. La función de estos es que aunque el útero se expanda, todo lo que se expande en el embarazo se mantenga en su posición. O sea, lo de la faja que le colocan a una mujer que recién acaba de dar a luz, sí ayuda, porque ayuda a que se mantenga en posición, pero también pues hay ligamentos que se aseguran de esto. Están ahí los ligamentos que ayudan a mantener al útero en su posición, ¿verdad? Pero siempre pues lo de la faja sí ayuda. Entonces aquí vamos a ver específicamente las estructuras que forman parte del útero. Fondo, la parte superior del cuerpo también, que es la parte más ancha, el perimetrio, el miometrio, que es la parte media del tejido, y el endometrio, que es la que da hacia adentro de la cavidad uterina. Luego tenemos el cérvix, que es el cuello, en donde es más angosta y tenemos ahí un canal cervical, que es un tramo bastante corto, y un orificio externo, que es donde desemboca el cérvix y comienza la vagina. Entonces, estas son las estructuras que vamos a encontrar. Por ejemplo, esto de istmo, que es el orificio interno, es donde comienza, donde termina el cuerpo del útero y comienza el cérvix, es decir, el cuello. Entonces, por eso les digo, sí tiene forma de pera, pero como que está de cabeza, ¿verdad? Entonces, mantiene esta forma siempre y cuando la mujer no haya dado a luz antes, no haya tenido un embarazo.
Después de algunos embarazos, pues el útero va, o naturalmente, ¿verdad? Va a perder un poco su forma, pero sí desciende hasta tomar el tamaño que tenía antes. O sea, es como un globo. Cuando usted infla mucho un globo y lo deja así, póngale 9 meses, después lo logra desatar y le deja salir el aire, ese globo nunca va a regresar a ser como el día que lo compró, ¿verdad? Obviamente eso va a ocurrir también con el útero. No va a volver a ser igual a como está aquí en esta imagen, ¿verdad? Porque obviamente sufrió un estiramiento durante 9 meses, pues no va a ser exactamente igual, pero sí logra reducir bastante su tamaño, casi al original. Bueno, entonces la pared del útero es gruesa y está compuesta por 3 capas. La capa interior o mucosa, que es el endometrio, y es lo que están observando aquí en la imagen en movimiento. El endometrio genera esa capa o se engrosa para ver si el óvulo que fue expulsado del ovario es fecundado. Pero media vez ese óvulo no fue fecundado y es expulsado, el endometrio pues se degrada y es a lo que conocemos como menstruación. Entonces, si ocurre la fertilización, el huevo o óvulo fertilizado, realmente el joven embrión en el momento en que llega al útero se entierra en el endometrio, proceso llamado implantación o anidación, también lo pueden encontrar con ese otro nombre, y se queda allí durante el resto de su desarrollo, o sea, durante 9 meses aproximadamente ese embrión va a estar dentro del útero, pegado a las capas del endometrio. Cuando una mujer no está embarazada, se desprende el recubrimiento endometrial de forma periódica, normalmente cada 28 días, en respuesta a cambios en los niveles de las hormonas ováricas en sangre. Y a ese proceso pues es a lo que conocemos como menstruación. Todo esto, como dice ahí, responde a esas cantidades de hormonas, ¿verdad? Durante la ovulación los estrógenos aumentan, la mujer incluso se le ve la piel más radiante, puede estar de un humor, de muy buen humor, porque su cuerpo está generando las hormonas suficientes como para recibir un bebé. Pero resulta que pasó el tiempo de ovulación y no hubo embarazo. Entonces llegamos a la etapa de la menstruación. Muchas mujeres se deprimen o tienen cambios de humor durante el proceso de la menstruación y no es porque sean exageradas, no es porque sean dramáticas, no es porque, ay, está en sus días. Sí, está en sus días y es un proceso hormonal difícil, porque los niveles de estrógenos descienden y eso puede causar una reacción incluso de una depresión momentánea. Pues hay mujeres que durante el periodo no solo genera dolor, que son los cólicos, sino que además hay cambios hormonales que sí, ¿verdad? Puede llevar a una mujer a tener cambios súbitos de humor o un periodo de depresión, porque el cuerpo se preparó para el embarazo, pero no lo hubo. Entonces es normal que hayan cambios de humor, ¿verdad? Sería más consciente de parte del, por ejemplo, la pareja que sea un poquito más amable, ¿verdad? Porque es una etapa hormonal, pues, complicada. O sea, hay una razón detrás del porqué de algunas actitudes, ¿verdad? No ocurre con todas las mujeres, eso no vamos a estandarizar, pero pueda que ser normal, ¿verdad? Que durante ese periodo haya un bajón anímico, pero es por los mismos niveles de hormonas. En cambio, durante la ovulación, la mujer pues está llena de estrógenos, lo cual la hace ser hasta más femenina, más contenta, más, pero ahí sí que son procesos hormonales normales. Y, y bueno, ¿verdad? Durante la menstruación descienden y por eso tantos cambios de humor. Aunque no es normal sentir cólicos demasiado fuertes durante la menstruación. Eso también es indicador de ir al médico porque han habido casos de que durante este proceso no pueden ni ir a trabajar ni ir a estudiar porque pasan en cama dobladas del dolor, ¿verdad? Eso no es normal, hay que ir al médico. Entonces, cualquier señal de alarma durante este proceso, ya sea la ausencia, el exceso o el exceso de dolor, son señales de que hay que ir al médico.
Entonces hay que prestarle atención a esto. Y finalmente vamos a llegar a la vagina, ¿verdad? Que este va a ser un tubo de paredes finas de 8 a 10 centímetros de longitud. Depende mucho de factores como el tamaño de la mujer, ¿verdad? Si es una mujer alta, si es una mujer bajita, pues esto puede variar. Así que el cuerpo de cada quien es distinto. Se encuentra entre la vejiga y el recto, también igual que el útero, solo que más abajo. Se extiende desde el cérvix hasta el exterior del cuerpo. El cérvix, recordemos que es la parte más angosta del útero, la parte final. A menudo es llamada el canal del parto porque la vagina proporciona un conducto para el parto de los hijos y para que el flujo menstrual salga del organismo. Al recibir al pene y al semen durante el acto sexual, también es el órgano femenino de la copulación, o sea, es el ingreso de los espermatozoides al cuerpo femenino. Y bueno, estos pues ya tienen a su cargo llegar al útero y si el óvulo no está en el útero, pues subir por alguna de las trompas de falopio y encontrarlo, ¿verdad? Entonces, es bastante el trabajo que tienen que hacer para llegar hasta ello. Entonces, pues esas son las funciones de la vagina o canal de parto, ¿verdad? Que va a ser la expulsión del bebé cuando ya está totalmente desarrollado. Y pues bueno, esa puerta de entrada para los espermatozoides y que sea posible la reproducción. Bueno, nos vamos a quedar hasta esta parte. Ya en la próxima clase pues hablaremos del resto. Pero prácticamente con esto hemos hablado de los órganos más importantes para el proceso reproductivo en la mujer, que serían la vagina, el útero y las trompas de falopio, que son los 3 órganos que forman el sistema de conductos del aparato reproductor femenino. Trompas de falopio, útero y vagina. Entonces, para recordarlo y para tomarlo en cuenta. Nos vamos a quedar hasta acá entonces. Voy a detener la grabación.